Las deudas, ¿hay que pagarlas? Muchas veces se dice que deberle plata a un amigo o al almacenero es exactamente igual que lo que pasa con la deuda externa. Si alguien te dice esto, primero desconfía. La deuda externa, esa que toman los gobiernos en nombre de todo el país, no es una deuda como cualquier otra, ya que a través de ella se ocultan relaciones de dominación. En este video te vamos a explicar en 4 claves por qué no hay que pagar la deuda. ¿Por qué decimos que la deuda pública es ilegítima? Porque pegó un salto en la última dictadura militar, cuando la deuda pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones. El 40% de la deuda que se contrajo durante ese periodo financió la fuga de capitales, el 30% la compra de armamentos e importaciones no declaradas y el restante 30% fue a pagar intereses de deuda previa. No nos olvidemos que esa deuda incluye la nacionalización de la deuda privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se hizo cargo de la deuda de un grupo de empresarios. ¿De cuáles? De los vivos de siempre. Están Socma del grupo Macri, Techin de Pablo Roca, Pérez Compán de Molinos, Ford. Incluso hubo un juez que en el año 2000 comprobó que la deuda estaba plagada de ilícitos. Habían 477 delitos probados. Esta investigación se envió al Congreso y allá fue cajoneada. Y ahí la quedó. Esto se va pareciendo cada vez menos a un préstamo o a una deuda con el almacenero, ¿o no? Como las deudas se van volviendo impagables, existen las reestructuraciones. Todas las renegociaciones de la deuda fueron un fraude. Por ejemplo, con el megacanje de Kirchner y Lavagna en 2005. Allí se convalidó la prórroga de jurisdicción, que habilita a los fondos buitres a hacer juicios en tribunales extranjeros. Eso es, lisa y llanamente, que quien termina definiendo en la disputa con los buitres es un juez en Nueva York, como pasó en 2014 con el juez Griesa. Y así lo decía Axel Kicillof, que en su momento era ministro de Economía. Y esto para que quede claro, para que vean la voluntad indomable que tenemos de respetar nuestros compromisos externos. Pueden venir y canjear esos bonos el señor Singer. Puede venir y cambiar sus bonos y si lo hace va a conseguir 300% de ganancia. ¿Es poco para el señor Singer? Sí, porque es buitre. ¿Cómo termina toda esta historia? Los buitres obtuvieron un triunfo en 2016 con el macrismo, cuando consiguieron que en el Congreso, con los votos necesarios del peronismo, les paguen todo lo que pedían. Así lograron tener una rentabilidad de hasta 1000%. Un verdadero fraude. ¿Por qué a pesar de haber pagado millones, la deuda no deja de crecer? Desde la dictadura a esta parte se pagaron más de 600.000 millones de dólares, pero la deuda pública siguió creciendo y alcanza hoy los 323.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Casi un PBI entero. Se toma deuda para pagar deuda y así se va generando una bola de nieve cada vez más impagable. ¿Por qué? Te lo explica el especialista Olmos Gaona. Y yo me acuerdo que José Alfredo Martínez de Oz dijo una frase que es así: las deudas no se pagan nunca, lo que se pagan son los intereses. Y eso es lo que a la Argentina la mantiene condicionada permanentemente en su economía desde hace décadas. Por eso, pagar no resuelve el problema de la deuda. Bajo el kirchnerismo, en momentos de crecimiento a tasas chinas y de abundancia de dólares, el pago de la deuda implicó una sangría formidable de recursos. La propia Cristina Fernández de Kirchner reconoció que se pagaron 200.000 millones de dólares. Es tanto que no alcanza la calculadora para mostrarlo. Pero si se hubiese invertido en salud, hoy no estaríamos hablando de que falten hospitales o respiradores frente a esta pandemia. Como la plata se usó para la deuda, cuando las condiciones extraordinarias de la economía se agotaron a partir del 2011, se buscó recurrir de nuevo al endeudamiento. Es un círculo vicioso. La fuga de capitales en solo 4 años durante el macrismo fue de 86.200 millones. ¿A qué se debe esto? Fue gracias a que se abrieron las puertas a la especulación y a la bicicleta financiera. ¿De dónde salieron esos dólares? De la deuda externa. No lo decimos nosotros, lo dice un informe del Banco Central. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, durante el kirchnerismo, también hubo fuga. Por ejemplo, entre 2007 y 2011, la fuga fue de casi 94.000 millones de dólares. Y si te preguntás
¿Quiénes son los grandes fugadores? Seguro no te vas a sorprender. Telefónica, Aluar, Fiat, Arcor. Pero esta fuga no se podría realizar sin el papel clave que juegan los grandes bancos. Otra forma de salida de dólares son las ganancias que las empresas envían a sus casas matrices. Todo esto ayuda a que cada 2x3 falten dólares en la economía y se generen cuellos de botella. Con todo esto, la plata de la deuda, ¿a quién se la prestaron? ¿A nosotros los laburantes? ¿O a ciertas empresas para fugar los dólares? Una vez más, la deuda es noticia y todos los medios aseguran que si se logra el acuerdo con los acreedores buitres, ganamos todos. Pero para pagarle a los buitres y a los organismos como el Fondo Monetario Internacional, se imponen planes de ajuste y reformas siempre sobre el mismo sector: las trabajadoras y trabajadores. ¿No era que el FMI había cambiado? Aunque desde el gobierno intentan humanizar al fondo, Argentina tiene una larga historia de ajustes criminales. La crisis del 2001 es un ejemplo claro. Ahí vimos cómo aplastaron el salario, aumentó el desempleo e impusieron rebajas a las jubilaciones. La resistencia a los ajustes del FMI recorre el mundo. Solo el año pasado vivimos la rebelión popular en Ecuador, en Puerto Rico, en Honduras, en Irak. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Las grandes empresas, los bancos, los especuladores se beneficiaron siempre con la deuda. Pero después, los que terminamos pagando somos nosotros, las y los trabajadores. Porque los que gobiernan, junto a los organismos internacionales de crédito, intentan imponernos sus planes de ajuste. La estrategia de resolver la deuda pagando solo habilitó a un nuevo ciclo de endeudamiento, pero no hubo ningún cambio estructural. Es decir, seguimos siendo un país atrasado y dependiente. La deuda es ilegal, es ilegítima, es fraudulenta y es una deuda odiosa porque se tomó a espaldas de los intereses del pueblo trabajador. Por eso proponemos que seamos millones los que la rechacemos en las calles y podamos imponer un no pago soberano. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos la deuda? No te pierdas el próximo video donde vamos a estar contestando esta pregunta.